Shalom y bendiciones a todos en esta Shabbat. Comenzamos con la Parashá Shemot. La Parashá Shemot se encuentra en Shemot 1.1 hasta 6.1. Y vamos a hacer primero un resumen y después los comentarios en relación a algunas partes, algunos versículos y también algunos conceptos que tenemos que aprender de raíz hebrea. Dice, los hijos de Israel fueron a Egipto, son 12, cada uno fue con su familia, y en total salieron 70 almas de los lomos de Jacob. Yosef muere y toda su generación. Los hijos de Israel aumentan mucho y la tierra se llena de ellos. Se levanta un nuevo rey en Egipto que no conoce a Yosef. El pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que el pueblo egipcio, por esto, Faraón paró. Dice que tiene que proceder astutamente con ellos para que no se multipliquen y sean una amenaza en la guerra y se vayan. Pone capataces que los oprimen con duros trabajos, edifican las ciudades de Pitón y Ramsés, pero cuando más los oprimen, más se multiplican y los egipcios empiezan a temer a los hijos de Israel. El rey de Egipto ordena a las parteras hebreas matar a los hijos varones recién nacidos, pero pueden dejar vivir a las hijas. Sin embargo, las parteras temen a Elohim y no hacen caso al rey de Egipto. El rey de Egipto pregunta a las parteras por qué han dejado con vida a los niños, y las parteras contestan que es porque las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias y dan luz antes que las parteras vengan. Las parteras reciben ayuda divina y el pueblo sigue multiplicándose. Elohim prospera a la familia de las parteras porque le temieron. Y entonces el faraón manda a todo el pueblo que echen a todos los niños recién nacidos al río y dejen vivir a toda niña. Un hombre de la tribu de Leví toma a una mujer levita. Ella concibe y da a luz un hijo, que esconde por 3 meses. Luego, al no poder ocultarlo más, toma una cesta de juncos y la prepara para poner al niño y colocarlo entre los juncos del río. La hermana del niño se pone a lejos para ver qué sucede. Viene a la hija del faraón y, cuando ve a la hija del faraón que viene a bañarse y su doncella, la hija del faraón ve la cestilla. La hija del faraón abre al ver al niño llorando, tiene compasión de él. La hermana pregunta a la hija de faraón si quiere que la llame a una nodriza hebrea para criar al niño para ella. Ella dice que sí, y la muchacha va en busca de su madre. La hija de faraón pide a la madre que lleve al niño para criarlo para ella y así tener el salario. Después de crecer, el niño es llevado a la hija de faraón, que lo adopta como hijo, llamándole Moshe porque fue sacado de las aguas. Moshe, ya crecido, sale a ver a sus hermanos, los hebreos, y su duro trabajo. Al ver a un egipcio golpeando a un hombre, Moshe mata al egipcio y lo esconde en la arena. El día siguiente, cuando ve a 2 hebreos riñendo, pregunta al ofensor por qué está golpeando a su compañero. Él responde: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Moshe tiene miedo. El faraón oye del asunto y procura matar a Moshe, pero él huye de su presencia de Midian y se sienta junto a un pozo. 7 hijas del sacerdote de Midian vienen a sacar agua y dar de beber al rebaño de su padre. Unos pastores vienen para echarle de allí, pero Moshe la defiende y da de beber al rebaño. Cuando vuelve a Reuel, él les pregunta por qué han venido tan pronto hoy. Al responder que un egipcio las ayudó, su padre les dice que inviten a comer algo. Moshe accede a morar con él y él le da a una de sus hijas, Sifora, como esposa, y ella le da a luz un hijo. Moshe le pone por nombre Gersón, que significa extranjero
allá, por ser peregrino en una tierra extranjera. Moshe apacienta el rebaño de su suegro Yitro y lo conduce más allá del desierto hasta el monte de Elohim en Horeb. El ángel de Yahweh se aparece en una llama de fuego, en una zarza que no se consume. Cuando Moshe se acerca para mirar, Elohim lo llama por su nombre de en medio de la zarza. No puedes acercarte sin quitarte los zapatos, porque el lugar es tierra consagrada. Yo soy Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Moshe cubre su rostro por temor. Elohim dice que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y ha escuchado su clamor. Por eso ha descendido para liberarlos de los egipcios, para llevarlos a una tierra espaciosa donde hay 6 pueblos viviendo. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta él y él ha visto la opresión de los egipcios. Y al ser enviado al faraón para sacar a su pueblo de Egipto, Moshe contesta: ¿quién soy yo para ir a faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Elohim promete estar con él, y la señal es que después de la salida le servirá en ese monte. Moshe pregunta por el nombre del Elohim de los padres de Israel, y él le dice: yo seré el que seré, y recibe como contestación. A los hijos de Israel debe decir: seré, me ha enviado a vosotros. Yud-Heh-Vah-Heh, el Elohim de nuestros padres, el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac, y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación en generación. Moshe recibe la orden de ir y reunir a los ancianos de Israel a decirles que Yahweh los ha visitado. Él sabe cómo los tratan en Egipto y por eso los sacará de allí y los llevará a una tierra que emana leche y miel. Los ancianos le escucharán y juntos irán al rey de Egipto para decirle que el Elohim de los hebreos los ha salido al encuentro y por eso pedirá permiso para salir 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al eterno su Elohim. Sin embargo, el rey de Egipto no lo soltará entonces. El Eterno extenderá su mano para herir a Egipto y después lo soltará. Los egipcios darán al pueblo objetos de plata, oro y vestidos para sus hijos e hijas. Moshe piensa que no le van a creer, entonces el Eterno le da poder para transformar su vara en una serpiente. Por eso creerán. Además podrá poner su mano en el seno para que se llene de lepra como la nieve y luego ponerla otra vez en el seno se sana. Si no creen por la primera señal, creerán por la segunda. Pero si todavía no creen, por las 2 señales podrá derramar agua del río en la tierra para convertirla en sangre. Moshe dice que nunca ha podido hablar bien. Yahweh le pregunta: ¿quién ha hecho la boca? Él estará con su boca, pero al pedir que envíe su mensajero con otro, Yahweh se aira con él y le dice que su hermano Aarón podrá hablar en su lugar. Moshe tendrá que poner las palabras en la boca de su hermano. Yahweh les enseñará lo que tendrán que hacer. Aarón servirá de boca y Moshe servirá de Elohim. Moshe tendrá que llevarse la vara para hacer las señales. Moshe vuelve a la casa de su suegro y le pide permiso para volver a sus hermanos en Egipto. Yitro le dice: ve en paz. Yahweh dice a Moshe que vuelva a Egipto porque han muerto todos los que buscaban su vida. Entonces toma a su mujer y a sus hijos y vuelve a Egipto con la vara de Elohim en su mano. Yahweh le vuelve a decir que haga los milagros delante de Faraón, pero él endurecerá su corazón y no dejará ir al pueblo. Moshe tendrá que decir al Faraón que Israel es su primogénito, y si no lo deja ir, Yahweh matará su primogénito. En una posada en el camino, Yahweh le sale al encuentro para matarlo, y entonces Siforá toma un pedernal y corta el prepucio de su hijo, y lo pone a los pies de Moshe, y entonces Yahweh lo suelta. Aarón recibe la orden de ir al desierto para encontrarse con Moshe, y así se encuentra en el monte de Elohim. Moshe cuenta
haga todo lo que el Eterno le ha mandado hacer. Seguidamente los dos se van de allí y reúnen a los ancianos de Israel. Aarón les cuenta todo lo que Elohim ha hablado a Moshe y él hace las señales ante el pueblo. El pueblo cree y cuando oye que Yahweh los ha visitado y visto su aflicción, inclina su cabeza en reverencia. Moshe y Aarón van al faraón y le dice así: Yahweh Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiestas en el desierto. Pero el faraón no sabe quién es Yahweh, para que escuche su voz y deje ir a Israel. Ellos le dicen que el Elohim de los hebreos los ha encomendado. Piden 3 días de camino para sacrificar al Eterno su Elohim, para que no vengan sobre ellos con pecho de espada. El faraón no los escucha y ordena que vuelvan a sus labores. Manda a sus capataces que ya no entreguen paja al pueblo para hacer ladrillos como antes. La tendrán que buscar ellos, pero tendrán que exigir la misma cantidad de ladrillos diarios porque son perezosos al querer sacrificar a su Elohim. Así no escucharán palabras mentirosas. El pueblo sale por toda la tierra para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los maltratan por no entregar la misma cantidad de ladrillos como cuando tenían paja. Los jefes israelitas son azotados porque no se cumplió la tarea diaria. Los jefes van al faraón y se quejan. El faraón dice que son perezosos por querer sacrificar a Yahweh. Tendrán que entregar la misma cantidad de ladrillos sin recibir paja. Los jefes ven que están en problema. Cuando salen del faraón y se encuentran con Moshe y Aarón, que lo está esperando, los jefes se enfrentan con ellos pidiendo que el Eterno los juzgue por haberlos hecho odiosos ante el faraón y sus siervos para que los maten. Entonces Moshe se queja contra Yahweh, preguntando por qué le ha enviado. Desde que vino a hablar con el faraón en el nombre de Yahweh, el faraón ha hecho mal a su pueblo. Tampoco Yahweh ha hecho nada para librarlo. Yahweh responde y dice: ahora verás lo que haré al faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Este es el resumen de la parashá Shemot y vamos a hacer algunos comentarios en relación a esto. En Shemot 1.7 dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Aquí vemos cómo el Eterno cumplió su promesa de multiplicar a los hijos de Israel. En el 1.9 dice: y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Si lo vemos desde una perspectiva profética, parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo. Estoy refiriendo a todos los que por medio de Yeshua son injertados en el pueblo Kadosh. Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Mesías. En relación al libro de la Torá, todos los nombres de los libros de la Torá han sido cambiados y manipulados por los traductores. Sin embargo, cada libro lleva el nombre que esta primera oración del libro, a saber, nombres, Shemot, y no Éxodo. Para no tener confusión, el número de los hijos de Jacob que entraron a Egipto está mal en otras versiones que dice 70. Aquí se corrigió a 75 según la Septuaginta, los manuscritos del Mar Muerto y también en Hechos 7:14 lo corrobora. Y una de las situaciones que pasa con un pueblo que sigue al Eterno, que se va cumpliendo la promesa de multiplicidad física, y ¿sabes qué? Eso le preocupa a muchos. Por eso tenemos que tener confianza, sobre todo en este último tiempo. No somos pocos, somos muchos. Estamos dispersos y tenemos que unirnos. En Isaías 54:1 está escrito: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Yahweh.
Y en Gálatas 4, 26, 28 está escrito: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibe, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Más serán los hijos de la Jerusalén celestial que los hijos de este sistema mundial. Continuamos. En 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. La opresión produjo multiplicación, y este es el principio que vemos en toda la vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución, nuestras vidas espirituales no andan bien, tal como dice en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach, en el Mesías Yeshua, serán perseguidos. Y en Lucas 6:26 está escrito: ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas! No tengamos miedo de las persecuciones, sabiendo que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Eterno. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te defiendas en los momentos de calumnia. Multiplícate. Como dice en Hechos 4, 24, 31. Y está escrito: al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Elohim y dijeron: oh Adón, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que hay, el que por el ruaj de santidad, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Yahweh y contra su Mesías. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Adón, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del ruaj de Kedushá y hablaban la palabra de Elohim con valor. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad en Jerusalén trajo algo bueno, produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá y el mensaje del Mesías Yeshua con el poder del Espíritu del Ruach HaKodesh. La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración y estudio de la Torá. Un creyente normal debe apartarse como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe leer como mínimo un capítulo diario en la Escritura. Un líder debe dedicar 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de la Escritura. Una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar de 1 a 2 días por semana, así que desatas el poder del Eterno entre nosotros y se extenderá más rápido el reino del Mesías. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay muchas persecuciones en los países latinos, es posible que el Eterno permita que vengan una persecución
para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno, y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestro sacrificio al Eterno. En Hechos 8, 1 al 4 está escrito: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, a exceptuar los Shalía. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la congregación del Mesías. El faraón, que pudo ser Ramsés Miaún o su hijo Amenofi, que lo sucedió cerca de ese periodo, y por él no conocer a Yosef, se refiere a no reconocer su obligación con él. Las ciudades que construían en Egipto, Paatum, casa de Tum, el dios del sol. Aquí se ha descubierto las ruinas de las cámaras del grano. Era una gran ciudad de almacenaje de grano en el tiempo de Yosef. Ahora se llama Tel el Mashhutá, a 12 millas de Ismaelía. Y hay razones de su temor. Y una de las razones por la esclavitud egipcia fue mantener al pueblo seguro de todas las guerras vecinas para que se pudiera multiplicar, tanto como la arena del mar. En el capítulo 12 vemos la multitud que salió de Egipto. Existe un lugar, luz, el sol, la gran sede de adoración al sol, en la ribera del río Nilo, a unas millas de Memphis. Ya sabemos que siempre ha sido el propósito de Hasatán exterminar el pueblo amado de Yahweh, con quien sea, con todos los diferentes faraones, emperadores, reyes, Hitler, o cualquier otra que busque borrar la memoria del Altísimo de Yahweh. Una pregunta siempre es: ¿se odia al pueblo de Israel por ser Israel, porque es rico, o porque realmente sigue al Todopoderoso? La respuesta es justamente eso: porque sigue al Todopoderoso. Continuamos, en Shemot 1:17 dice: pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Primero tenemos que entender que las autoridades han sido puestas por Elohim, como está escrito en Romanos 13:1-6. Pero vamos a entender también la gran diferencia. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, a la ordenado por Elohim, se ha puesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Elohim para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Elohim, un vengador, que castiga al que practica lo malo. Por lo tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Elohim, dedicados precisamente a esto. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien, como está escrito en 1 de Pedro 2:13-14. Dice: someteos por causa del Adón a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados para él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Las leyes del Eterno son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del Eterno.
Lo que el Eterno considera correcto es correcto y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Pero si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Eterno que lo ha puesto en esa posición. Esto que hemos escuchado muchas veces, las Escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. En Nehemías 9:37 dice, si el pueblo vive en pecado, el Eterno le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos, no solo hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Eterno le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. También esto está escrito en la Escritura que habla de ese tema y se encuentra en Jeremías 27:5-7 y en Ezequiel 25:14, en Proverbios 21:1 o 24:21, en Eclesiastés 8:2-9 o 10:20 o Daniel 2:21 o Daniel 4:17. Es cierto, es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay porque han sido puestas por Elohim. Y nuestra obediencia a la autoridad debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contraiga las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto a Elohim. El que se rebela contra el gobierno, contra actitudes, palabras u otras, se rebela contra Elohim. Y solo hay un caso, cuando no podemos obedecer la autoridad. Y es cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del Altísimo, dadas en la Torá de Moshe. La voluntad y leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como está escrito en Hechos 4:19-20 y después en 5:29. Mas respondiendo Kefa y Johanán le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que Elohim. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Kefas y los emisarios dijeron, debemos obedecer a Elohim antes que los hombres. Y es por eso que tenemos que tener juicio y conocimiento de la Torá, de lo que realmente. Y si tú te guías por los Divrei Hatzerot, por los 10 mandamientos, tendrás claro qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. Las parteras temieron a Elohim, que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Elohim que a los hombres, como dijo a Yeshua en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Geimón. Continuamos en Shemot 1 del 20-21. Y Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso y sucedió que por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó su familia. Elohim honró a las parteras por haberle temido más que el rey de Egipto. Prefirieron arriesgar sus vidas en este mundo que arriesgar su vida en el mundo venidero. Luego, en Shemot 2:12 dice, y la mujer concibió, dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Aquí vamos a ver, a tratar de que vio algo espiritual. El niño no era solamente bello de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento. Esto es según la tradición. Y se dice que él nació un 7 de Adar, aproximadamente en febrero-marzo. Y dice que la luz de la Shekinah, la presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando nació. Lo cierto es que había algo muy especial en este niño.
La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esta obra fue tan importante que es mencionada en una lista de héroes de Emuná en Hebreos 11:23, donde está escrito: por la Emuná Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. La Emuná superó el temor al rey. Lo contrario del temor es Emuná, es confianza, como está escrito en Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Como la Emuná abre las puertas para que el Eterno pueda obrar en tu vida. El temor abre las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. Recuerda, el temor abre las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. Continuando en 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. Dice en Devarim 18:15: un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis. Un profeta como tú levantará de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandé. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar de mí, o en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. El profeta como Moshe, el cual se habla, es una referencia al Mesías. Y de esta manera podemos estudiar la vida de Moshe y vamos a encontrar muchos paralelos con la vida del Mesías Yeshua, como está escrito en Mateo 21:11. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Yeshua de Nazaret, de Galil. En Juan 6:14 está escrito: la gente entonces, al ver la señal que Yeshua había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y en Hechos 3:22-23 está escrito: Moshe dijo: Yahweh Elohim os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Esto dice justamente: al que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Aquellos que no escuchan al Mesías, aquellos que no quieren escuchar su palabra. Como Moshe fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento por causa del edicto de un rey malvado, así Yeshua tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, como está escrito en Mateo 2:13-16. Después de haberse marchado ellos, un ángel de Yahweh se le apareció a Yosef en sueño diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que Yahweh habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera
y mandó matar a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Al mismo tiempo vemos cómo Moshe fue salvado del peligro de la muerte en el agua. De la misma manera, Yeshua fue sacado de las aguas de la muerte, como está escrito en Jonás 2:5-6, donde dice: me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh eterno Elohim mío. En Salmos 18:16 está escrito: extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y en el Salmo 69:14 y 15 dice: sácame del cieno y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de las profundas de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre su boca. Continuando con el relato, en el Shemot 2:10 dice: cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moshe, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. En el tiempo que lo entrega, Moshe viene de la raíz de Mashá, que significa sacar. Y el nombre Moshe anuncia que el Mesías tendría que ser sacado de la muerte para poder ser liberador y libertador del mundo. Luego continuamos con la historia de Moshe. Pasa largos años, nuevamente al igual que en el caso del Mesías, y ya lo vemos como un adulto. En el 2:11 dice: aconteció que en aquellos días creció ya Moshe, salió de donde sus hermanos hebreos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y aquí la identidad hebrea en este joven fue más fuerte que lo que era su identidad egipcia. La expresión sus hermanos indica una identificación muy poderosa en su interior. Él tuvo que pasar una crisis profunda de identidad, preguntarse quién soy egipcio o hebreo. Finalmente tomó la decisión de seguir su corazón y unirse con los hermanos de sangre. Esta misma experiencia están teniendo aquellos que se han criado en el mundo gentil, pero no tienen sangre, ya sea judía o alma judía. En este tiempo están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse a sus hermanos, los israelitas. El hecho de salir del contorno gentil y unirse al pueblo hebreo es una de las obras más grandes según lo que habla el mismo libro de Hebreos 11:24-26, para que entienda lo que está pasando con su vida. Dice justamente en 11:24-26: por la emuná Moshe, cuando era grande, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mashiach que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vemos aquí cómo el autor de Hebreos habla cómo el Mesías estaba en la mente de Moshe cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. El Mashiach se identificó con su pueblo y tomó sus transgresiones sobre sí, como está escrito en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal como dice en Isaías 53:4-6, ciertamente él llevó nuestras enfermedades
y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra shalom cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El oprobio del Mesías produce riqueza en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Tal como está escrito en Romanos 8, 16 y 18. El Ruach mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos y herederos de Elohim. Y coherederos con el Mesías, si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y nos dice también en 2 Corintios 4, 17 y 18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestras vistas en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los sufrimientos que padecemos por causa del Mesías en este mundo producen un eterno peso de gloria en el mundo venidero. La manera de poder aguantar el dolor y el sufrimiento es estar pensando en lo que produce. Habrá una gran recompensa para los que sufren por causa del reino. Como dijo nuestro maestro Yeshua en Lucas 6, 22, 23, dichosos sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Moshe puso su mirada en la recompensa invisible, que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible, como está escrito en Hebreos 11, 27. Por su emuná salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Los sufrimientos por causa del reino producen recompensa en el Olam Jabá, en el mundo venidero, y todo tipo de sufrimiento en este mundo produce un carácter agradable para el Eterno, si reaccionamos de manera correcta ante ellos, como está escrito en Jacob 1, 2, 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. En Romanos 8, 28, 29 está escrito, y sabemos que para los que aman a Elohim, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen del Hijo de Elohim. Esa es la meta que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Continuamos. En Shemot 2.14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto.
Moshe fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera, la mayoría, sobre todo los judíos, rechazaron al libertador, Yeshua, cuando vino por primera vez, tal como está escrito en Hechos 7, 23, 25. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Elohim le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moshe huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Midian, donde fue padre de 2 hijos. Todavía no se había cumplido el tiempo fijado de estancia en Egipto. Por lo tanto, no era el tiempo para que Moshe librara al pueblo. El llamado estaba en su vida y el deseo de cumplir el llamado no faltaba, pero faltaban 2 cosas: el tiempo correcto y la manera correcta. Al precipitarse, ocurrió un desastre. En su propia ira y celo por su pueblo hebreo cometió un asesinato. Eso no era la manera de actuar. Yahweh tenía otro plan. Y Moshe tenía que aprender a colaborar con él. En lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y su propia fuerza. El secreto del éxito en el reino es colaborar con el Eterno en su proyecto y no hacer las cosas a nuestra manera, como está escrito en Juan 5:19. Por eso Yeshua respondió y le decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí vimos que el Hijo de Elohim no es todopoderoso. Él depende totalmente de su Padre. Así la voluntad del Eterno tenía éxito en su vida, como está escrito en Isaías 53:10. La voluntad de Yahweh en su mano prosperará. De la misma manera, nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Mesías, Yeshua, como está escrito en Juan 15:4-5. Porque le dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Continuamos. En el 2:15 dice: cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Midian, y allí se sentó junto a un pozo. Moshe se fue primero a la tierra de Cush, y luego se fue, como dice, llegó a Midian y se casó con la hija de Yitro, que era un gobernante de Midian. Los 40 años en el desierto enseñarían a Moshe a ser humilde y depender del Eterno, para poder ser un verdadero libertador. Y es por eso que la dependencia del Eterno es la clave para tener éxito. Continuamos con la historia ya cuando ya Moshe está en la tierra de Midian. Y dice que Moshe apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, y condujo el rebaño tras el desierto, llegó a Horeb, el monte de Elohim.
Siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto espiritual guiado por el Eterno. Más allá del desierto está la revelación. Y tal como dice, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moshe miró, y aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El Eterno se manifiesta en la tierra por medio de sus malajines. Y muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, tal como está escrito en Hebreos 1:7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus malajines espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los que sirven al Eterno tienen que estar ardiendo. Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Y la vida necesita fuego para existir. Por esto, los sacrificios delante del Eterno se dan por medio del fuego y con vino fuerte, que es algo que arde, tal como dice el número 28:7. Por eso nuestra entrega al Eterno es por medio del fuego, como está escrito en Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Adón. Por eso aprendemos dos cosas de estos arbustos que ardía en una llama de fuego sin ser consumida. Nuestro servicio al Eterno no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración o nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume, como está escrito en Ezequiel 28:18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. La inspiración del hombre es un fuego que consume, pero cuando viene de la inspiración del Eterno, no nos consumimos. Es importante que nuestro servicio al Eterno sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro, que es un fuego extraño, que nos mata, como está escrito en número 26:61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso es que el pueblo de Israel ha estado pasando por una opresión muy grande en Egipto y a lo largo de toda la historia humana, y a pesar de ello, no ha sido consumido. Shemot 3:5 dice entonces, él dijo, no te acerques ahí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Cualquier pastor de ganado menor que va por el desierto en el Oriente Medio cubre su cabeza para protegerse del sol y los vientos. Cuando el Eterno se manifestó a Moshe, no le pidió descubrir su cabeza, sino quitar su calzado. No eran sandalias, porque necesitaba algo más fuerte para protegerse de sus pies en ese terreno. Luego le dice, y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y entonces Moshe cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Elohim. La Escritura enseña que delante del Eterno no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse para referenciar y protegerse de la tremenda luz que hay en la gloria de la presencia. En el tabernáculo estaba prohibido servir al Eterno sin la cabeza cubierta. El sumo sacerdote tenía que tener una cobertura sobre su cabeza en todo momento delante del Altísimo. Yeshua, el Mesías, es el sumo sacerdote que está sirviendo en estos momentos en el tabernáculo celestial, según la orden de Melquisedec. Como el sumo sacerdote en la tierra es una sombra del sumo sacerdote que está en los cielos, y podemos deducir que el Mesías Yeshua tiene su cabeza cubierta sobre el servicio del tabernáculo celestial, como dice en Zacarías 3:1-5 o en Revelación 19:12. Así que los que sirven al Eterno en el ministerio de Melquisedec deben cubrir su cabeza en señal de respeto al Eterno, como dice en 2 Samuel 15:30 y 1 Reyes 19:13. El Eterno lo sigue comentando, además de esto,
En el capítulo 3, 9, 10. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Yahweh está revelando a Moshe su gran compasión por el pueblo oprimido. Moshe tenía que conocer a un Elohim que muestra compasión, que conocía sus sentimientos del pueblo, que se preocupaba por su situación y que era consciente de su sufrimiento. Si un líder no tiene la compasión del Eterno por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino. Y esto fue lo primero que Moshe tenía que aprender en este encuentro divino. Y esta revelación del Eterno, compasivo, está íntimamente relacionado con el nombre de Yahweh. Ese es el nombre que expresa misericordia, compasión. Él es el Eterno. Es conocido que en el segundo nivel de interpretación de la escritura, que se llama remés o alegórico, podemos decir que Egipto representa el sistema maligno del mundo actual. El faraón representa a Satán, que gobierna en este mundo de maldad. Y la esclavitud representa la situación del hombre bajo el pecado. Estos son los tres enemigos más importantes del hombre: el mundo, Satán y el pecado. El último es el más peligroso y conduce a la muerte. Moshe recibe la misión de sacar al pueblo de estas tres cosas: de Egipto, de la influencia de Faraón y de la esclavitud del pecado. De la misma manera, el Mesías ha recibido la misión de sacar al pueblo de Israel del sistema de este mundo, de la influencia de Satán y del poder del Yeseará, la inclinación al mal, dentro del hombre que le lleva a la muerte. Moshe le dice a Elohim: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Moshe, durante estos 40 años, ya había perdido ese orgullo y esa soberbia juvenil que tenía la primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud. Ahora se había ido al otro extremo. Ahora estaba menospreciándose a sí mismo. Y esta es la primera objeción que presenta ante el Altísimo. En total rehúsa obedecer 5 veces. 5 veces le pone problema para ir. Mas el Eterno estaba consciente de cada una de ellas. Y en cada una de ellas le responde sabiamente. Y sabemos que al final la ira del Eterno se revela contra él. Porque humildad no es decir que uno no puede o no sirve. Humildad es someterse a la voluntad del Eterno y hacer su voluntad, incluso si eso va a producir exaltación, como está escrito en Filipenses 2, 8, 9. Como dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero, por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo. El Altísimo le dijo, y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Elohim en este monte. Y la pregunta fue: ¿quién soy yo? La respuesta es: yo estaré contigo. Moshe tenía que aprender que las cosas no se hacen a la manera propia. Ya aprendió que cuando hace las cosas por ti mismo, hay resultados desastrosos. No se veía capaz en sí mismo de sacar a los hijos de Israel de Egipto, pero no fue lo que el Eterno quiso. No pensaba que Moshe lo iba a hacer solo. Él iba a estar con él. Las cosas salen bien al hacerlas junto con el Eterno. Moshe tenía que aprender una total dependencia del Eterno y no confiar en sí mismo. La dependencia del Eterno es uno de los secretos
más grande en el reino. Y como está escrito en 2 Corintios 12:10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor al Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 1:9 está escrito, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Elohim, que resucita a los muertos. En 2 Corintios 3:5 está escrito, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Elohim. Y en 1 Corintios 15:10 está escrito, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Elohim en mí. Y aquí la gran revelación en 3:14-15. Y dijo Elohim a Moshe, seré el que seré. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, seré el que seré, me he enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Y aquí en total encontramos 7 diferentes nombres del Eterno en esta revelación. Los 7 son, primero, seré el que seré. Ejiyé, Asher, Ejiyé. Ejiyé, Asher, Ejiyé. Lo repito, seré el que seré, Ejiyé, Asher, Ejiyé. También utiliza seré, Ejiyé, forma abreviada del primero. También dice Yuhevahei, el Eterno. Luego dice el Elohim de vuestros padres. Luego dice el Elohim de Abraham. Dice el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. 7 formas, hay que entender esto. Muchas veces debemos concentrarnos en lo que está diciendo el Altísimo y ponernos de acuerdo. Nos dice 7 formas como Él se representa para su pueblo, para que no haya ningún problema. Ejiyé, Asher, Ejiyé, o Ejiyé, o Yahweh, o el Elohim de vuestros padres, o el Elohim de Abraham, o el Elohim de Isaac, o el Elohim de Jacob. Y cuando dice el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Adán, de Set, de Noah, de Matusalem, de todos. El Targum, que es un Targum de Jerusalén, que es una traducción, dice, y la palabra de Yahweh dijo a Moshe, yo soy el que dijo, al mundo sé, y fue, y en el futuro le diré sé, y será. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. También dice, yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Mi nombre varía de acuerdo con el modo que mis acciones son percibidas en el hombre.
Yahweh explicó: cuando yo me siento en juicio, yo libro guerra contra los malvados, yo soy llamado Sabaoth. Cuando suspendo el castigo del pecador, soy calificado como Shaddai. Cuando yo soy misericordioso, me presento como Yahweh. El nombre Ejiyé Asher Ejiyé significa que al igual que yo estoy con ellos en este exilio, así estaré con ellos en sus futuros exilios. También sigue contando que Moshe preguntó si no tenía suficiente sufrimiento ahora como para ser recordado los sufrimientos futuros. Yahweh le contesta que este nombre solo le fue revelado a él como su líder, pero a los hijos de Israel solo debemos mencionar el nombre Ejiyé. Estaré o seré, para que sepan que yo estaré con ellos en la aflicción. La palabra Ejiyé es Hayá, que significa ser, estar, existir, haber, tener, hacerse, llegar, hacer, convertirse, volverse, ponerse, pertenecer, servir. La raíz de Yahweh es Javá, Hei, que significa ser, estar, existir, devenir, llegar a ser y ocurrir. Por eso Yud Hei Vav Hei está relacionado con dos verbos, Hayá y Javá. Y Yahweh es la forma coasativa y fil del verbo Javá, lo cual implica que Él es eternamente el que vive y no puede morir y hace vivir de asistencia a todo ser vivo. Él es el que existe por sí mismo, el único ser real, el eternamente presente. Él es la fuente de toda realidad, incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno, inmutable. Isaías 41:4 dice: ¿quién lo ha hecho, lo ha realizado, llamado a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh, soy el primero y con los postreros estoy. Y esto nos enseña que el Eterno no está dentro del tiempo. Él es el primero y al mismo tiempo está con los postreros. Él está en estos momentos presente en el huerto del Edén cuando Adán tomó el fruto prohibido. Él está en estos momentos presente con su Hijo, está derramando su sangre en el madero. Él está presente en la segunda venida del Mesías y en el juicio eterno. Él está en el pasado, en el presente, en el futuro. Al mismo tiempo, no necesita recordar el pasado, Él está en el pasado. Él no necesita pronosticar el futuro, Él está en el futuro. Él es el primero y con lo posterior está. Y esto implica que Él no necesita ver el futuro y el pasado en el momento cuando el Mesías murió por todos los hombres. Él estaba presente en todas las vidas de las personas que ha habido y existido, las que vivían y los que están en los momentos y el que iba a ser creado en el futuro. Y por esta razón es que Él puede trasladar los pecados de todos los hombres, del pasado al presente, al futuro, y colocarlos en el cuerpo de su Hijo para que Él pueda morir por todas sus y sin excepción. Así que en esto momento el Eterno está viendo la muerte de Yeshua sangrando por ti. Su muerte está eternamente presente ante el trono celestial. Por causa de esa muerte, tú, yo tenemos acceso a ese trono de misericordia. Por causa de Él y podemos estar con Él y recibir su vida eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre de Él. Tal como dice en Revelaciones 4:8. Y los seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche. No se cesaban decir: Kadosh, 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 el Yahweh Elohim Sebaot, el que era, el que es y el que ha de venir. Tal como dice en 1 Timoteo 6:16 está escrito: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra, el dominio eterno. Y amén. Solo Yahweh tiene la inmortalidad, es el único que tiene la inmortalidad, el único inmortal que habita en la luz inaccesible. Ningún hombre ha visto ni puede ver al único que tiene inmortalidad. Así que si Yeshua fuera inmortal, no lo podríamos ver, ni podría morir. El único que tiene la inmortalidad es el Eterno, el ilimitado. El Hijo de Elohim puede morir y lo pudimos ver. Así que aquí no se hable de Él. En 1 Timoteo 1:17 está escrito: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Elohim, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único Elohim es el Rey eterno, inmortal e invisible. Yeshua fue mortal y visible, así que el único Elohim no puede incluir a Yeshua.
En Juan 5:26 está escrito: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Originalmente solo el Padre tenía vida en sí mismo. Luego el Padre dio al Hijo tener vida en sí mismo. Si el Padre no hubiera dado, al Hijo no lo tendría. El Hijo recibe del Padre la inmortalidad, no la tenía en sí mismo, la recibió. En Romanos 2, 6, 7 está escrito: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien busca la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. El alma del hombre no es inmortal. El hombre no es inmortal. Solo hay uno que es inmortal. El hombre busca inmortalidad. Yahweh comparte su inmortalidad con los que están conectados con él. Él es el dador de la vida y la existencia. No hay vida ni existencia fuera de él. Ningún ser puede existir si el Eterno no le da existencia. Los ángeles viven porque el Eterno está dando vida. E incluso hasta los shedim, los demonios, viven porque el Eterno les da vida. Los hombres viven porque el Eterno le está dando vida. El que se aleja del dador de la vida se muere. Él se elimina, deja de existir, desaparece. Fuera del dador de la vida no hay existencia. La Escritura dice que solo hay uno que es inmortal, el que da vida a todo. Como está escrito en 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Elohim, que da vida a todas las cosas. En Hechos 17:24-25 está escrito: el Elohim que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Adón del cielo y la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombre, ni servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esta capacidad de dar vida ha entregado su Hijo al último Adán, como está escrito en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho con alma viviente, y el último Adán, espíritu de vida. Y en Juan 5:25 está escrito: en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan vivirán. Y Juan 10:27-28 está escrito: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y en 1 Juan 5:11-13 está escrito: y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna, y esta es la vida que está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Elohim, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Este es mi nombre, para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. El nombre de Yahweh, el Eterno, está íntimamente relacionado con los tres patriarcas. Su nombre implica que está dando existencia a estos tres. Los patriarcas habían muerto en el tiempo de Moshe, no estaban vivos. Los patriarcas no estaban vivos, sino muertos en el tiempo de Yeshua. Los saduceos no creían en la resurrección, tampoco aceptaban otra escritura fuera del Humash, el Pentateuco. Por tanto, cuando Yeshua entró en discusión con ellos en cuanto a la resurrección, no su argumento de los libros que ellos no aceptaban como inspirados, donde claramente se habla de la resurrección de los muertos, como en Job o Isaías o Daniel, sino que usó el Humash y citó el texto que estamos estudiando, como está escrito en Lucas 20, 37-38. Pero que los muertos resucitan, aún Moshe lo enseñó, en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llamó al Señor el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es el Elohim de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Por eso, ¿cuál es el argumento de Yeshua? Si no hay resurrección, como dicen los saduceos,
¿Cómo el Eterno puede confesar a los patriarcas y decir que es el Elohim de ellos si en ese momento estaban durmiendo? No es un Elohim de muertos, sino de vivos. Y esto nos enseña que los patriarcas que en ese momento estaban muertos físicamente cuando Yeshua habló, si Yeshua lo hubiera considerado como vivos, no tendría argumento en contra de los saduceos. Para nuestro Maestro, la resurrección era necesaria para que el Eterno pudiera ser Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si no hay resurrección, ellos podrían seguir estando muertos. Yahweh sería un Elohim de muertos. Así que la doctrina que enseña que están vivos los que han dormido en la fe estaría equivocada. Los que durmieron necesitan la resurrección de sus cuerpos para estar vivos. Abraham, Isaac y Jacob tienen que resucitar para que puedan ser considerados como vivos. Y Elohim ser un Elohim de vivo. Y según Yeshua, el hombre no puede vivir sin su cuerpo. La resurrección es una condición para que el hombre pueda vivir eternamente, como está escrito en 1 Corintios 15, 53-54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. La muerte no podrá ser devorada hasta que venga la resurrección, cuando los cuerpos muertos sean vivificados. Que el Eterno siga bendiciendo nuestras vidas en esta mañana, y ya próximamente nosotros entregamos nuestro Shabbat.